Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a empezar el práctico de la unidad 5, decisiones de corto plazo. Vamos a hacer unos ejercicios, así que empezamos este práctico. Les voy a compartir un Excel para que vayamos siguiendo cada uno de los ejercicios que vamos a hacer de decisiones de corto plazo. Bien. Cuando hablamos de decisiones de corto plazo, estamos hablando de decisiones de tipo económicas. Es decir, para tomar una decisión, para ver si ganamos, si perdemos, y son decisiones que tienen que ver con el área de producción, como por ejemplo, comprar o hacer, vender en el estado actual o seguir procesando, cerrar una línea o no, y decisiones de tipo comerciales, como por ejemplo, fijar un precio. Hoy vamos a hacer el ejercicio 5 de la guía, el ejercicio 6, el ejercicio 7 y el 9. Vamos a empezar por el ejercicio 5. El ejercicio 5 es de una decisión económica de corto plazo de vender en el estado actual o seguir procesando. ¿Qué nos dice este ejercicio 5? Nos dice que la empresa HNSA fabrica y vende 3 productos según el siguiente detalle. Nos dan 3 productos, el producto A, el producto B, el producto C. Nos dicen la cantidad de cada uno de los productos. El producto A se vende en 10.000 unidades, 20.000 del producto B, 30.000 del producto C. Nos dan el precio de venta, que es de 2, 3, 4 pesos respectivamente. Obtenemos las ventas totales, los costos variables y los costos variables por unidad, ¿sí? Nos dice, se realizó un estudio y se determinó que mediante un proceso adicional se podría convertir las 10.000 unidades del producto A en 5.000 unidades de un producto D. Los costos para fabricar el producto D se estiman en 7.000 pesos. Aquí hay que corregir en la guía, o de acuerdo a lo resuelto en la guía, y es en 23.000 pesos los costos para fabricar el producto D. Y en el mercado este producto se puede colocar a un precio de 6 pesos. Se comprobó que las 5.000 unidades de D se pueden vender en el mercado sin dificultad. Entonces lo que nos pregunta o nos pide es determinar si es más conveniente vender este producto A en las mismas condiciones que lo viene haciendo, es decir, las 10.000 unidades a un precio de venta de 2, o si llevar a cabo ese proceso adicional y en vez de 10.000 unidades, transformar esas 10.000 unidades en 5.000 unidades finales a un precio de venta de 6, con sus nuevos costos. Acá tenemos que plantear dos alternativas. Es decir, ¿conviene o no conviene vender este producto llevando a cabo el proceso adicional? Entonces vamos a tener dos escenarios. Por un lado vamos a tener la situación actual, es donde el producto, en este momento estamos vendiendo 10.000 unidades a un precio de venta de 2, que nos da un total de venta de 20.000, ¿sí? O si planteamos la situación alternativa, que es de la posibilidad de vender 5.000 unidades a un nuevo precio de venta con sus nuevos costos por llevar a cabo este proceso adicional de producción. Entonces vamos a comparar estas dos alternativas, vamos a tener en cuenta solamente datos relevantes, ¿sí? Y vamos a tomar una decisión si continuamos o no continuamos con la situación actual, o si conviene llevar a cabo el proceso adicional y seguir procesando y vender este producto una vez que finaliza este proceso adicional. Vamos a ver, entonces tenemos, o lo vendemos como producto A, o lo vendemos como producto D luego del proceso adicional. La cantidad, si vendemos como producto A, tenemos una cantidad de 10.000 unidades. A un precio de venta de 2, vamos a obtener el total de venta de 20.000. ¿Cuáles son los costos variables para llevar a cabo esta producción de 10.000 unidades? 16.000, nos dan como dato. Los costos variables para llevar a cabo esta producción de 10.000 unidades son 16.000. 16.000. Si calculamos el costo variable unitario es de 1,60, que no es otra cosa que costo variable total, 16.000, sobre la cantidad total, 10.000, nos da el costo variable unitario, y calculamos la contribución marginal si producimos A y vendemos sin este proceso adicional. El total de ventas es de 20.000 menos los costos variables 16.000. Este producto tiene una contribución marginal total de 4.000 unidades.
Es decir, una contribución marginal unitaria, 4.000 dividida 10.000 unidades, 4.000 pesos, perdón, de contribución marginal total, una contribución marginal unitaria de 40 centavos por cada unidad, ¿sí? Entonces, este producto A, si lo vendemos en esta situación, de esta forma que estamos trabajando, sin ese proceso adicional, nos genera una contribución marginal total de 4.000 pesos. Si llevamos a cabo el proceso adicional, que es lo que queremos ver si conviene o no, sabemos que vamos a tener, en vez de 10.000 unidades, vamos a obtener una producción de 5.000 unidades. Y esas 5.000 unidades la podemos colocar a un precio de venta mayor, a 6 pesos, con lo cual el total de ventas va a ser de 30.000 pesos. Pero también sabemos que tenemos costos variables adicionales. ¿Cuáles son los costos variables adicionales? Son de 23.000 pesos. Si tenemos costos variables adicionales de 23.000 pesos, llegamos a una contribución marginal total de 7.000 pesos. Estamos obteniendo una contribución marginal mayor que si fabricamos 10.000 unidades como producto A, ¿sí? Entonces, si comparamos las contribuciones marginales totales, si hacemos este proceso adicional y lo vendemos como producto D, vamos a tener una contribución marginal total de 7.000 pesos, que a nivel unitario representa 1 peso con 40. Es mayor a la contribución marginal unitaria si lo vendiéramos como producto A. Con lo cual, nos pregunta este ejercicio o nos pide determinar si es más conveniente vender el producto A en las mismas condiciones que lo viene haciendo o si conviene llevar ese proceso adicional. Si vemos, ante las dos alternativas que hemos planteado, conviene llevar este proceso adicional porque si bien el nivel de producción es menor y si bien aumentan los costos variables, aumenta también el precio de venta. Eso hace que genere mayor contribución marginal total y mayor contribución marginal por unidad, ¿sí? Entonces, es conveniente llevar a cabo este proceso adicional y obtener el producto D y venderlo en este estado, o vender el producto D. ¿Por qué? Porque aporta mayor contribución marginal que si fabricáramos el producto A, ¿sí? Entonces, estamos ante una decisión de corto plazo, vender en el estado actual o vender luego de un proceso adicional de producción, planteando las dos alternativas con los ingresos relevantes y los costos relevantes, es decir, teniendo en cuenta el enfoque incremental, llegamos a un resultado económico que es a través de la contribución marginal, donde podemos ver que si llevamos a cabo el proceso adicional, nos brinda mayor contribución marginal. Con lo cual, concluimos que sí conviene seguir procesando este producto y venderlo como producto D. Bien, este es un tipo de decisión económica de corto plazo. Vamos a desarrollar también el ejercicio 6 de la guía, que tiene que ver con si cerramos o no una línea de producción. Cuando tenemos varias líneas de producción, ¿qué pasa cuando una de ellas nos da una utilidad negativa? Vamos a ver el ejercicio 6. Es de cierre de línea. Dice, el supermercado WF tiene 3 líneas principales de productos: hortalizas, carnes y productos enlatados. Se está considerando la decisión de suprimir la línea de carne, ya que el estado de resultado muestra que se está vendiendo a pérdida. Entonces tenemos 3 líneas de producción, 3 líneas, perdón, de ventas de productos: hortalizas, carnes y enlatados. Tenemos las ventas de hortalizas de 10.000 menos sus costos variables, de 6.000, nos da una contribución marginal de 4.000. Esta línea de hortalizas tiene sus costos fijos directos, ¿sí? Que son aquellos costos fijos propios de esta línea de producto, 2.000, y costos fijos asignados, que son los costos fijos comunes a toda la empresa, ¿sí? Común a la empresa, común a todas estas líneas de producto, que se deben asignar a través de alguna base de asignación. En este caso, por ejemplo, metros cuadrados ocupados por cada línea de productos, nos da que los costos fijos asignados son de 1.000 pesos.
Con lo cual vemos que la línea de hortalizas tiene una utilidad neta de 1000. Con la línea de carnes, si vemos, tiene ventas por 15.000, costos variables por 8.000, con lo cual tenemos una contribución marginal total de 7.000, a la cual le restamos los costos fijos directos propios de la línea de carne y los costos fijos asignados, 6.500 y 1.500, y llegamos a una utilidad neta de 1.000 negativa, o sea, no es utilidad, sino pérdida de 1.000. Y con la línea de enlatados vemos que tiene un total de ventas de 25.000, menos los costos variables de esta línea de productos de 12.000. Observamos una contribución marginal total de 13.000, a la cual le restamos los costos fijos directos propios de esta línea de enlatados de 4.000 y los costos fijos asignados de 2.500, observamos una utilidad de 6.500. El total de utilidad para la empresa es de 6.500. Como ustedes pueden ver, si vemos a priori, ¿qué decimos? ¿Qué observamos? Que la línea de carne está arrojando pérdida. Entonces, como está arrojando pérdida, a lo mejor es conveniente directamente cerrar esa línea de producto y abocarnos a las otras dos líneas de producto que arrojan utilidad a la empresa. Entonces vamos a ver qué pasa, vamos a comparar, tenemos que tomar la decisión si conviene o no cerrar esta línea de producto, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Vamos a armar un estado de resultado a través del método de estados comparativos totales, en donde nos permita ver cuál es la utilidad para la empresa en su conjunto si mantenemos la línea de carne y cuál es la utilidad para la empresa en su conjunto si eliminamos la línea de carne. Vamos a ver qué variación hay. En base a eso vamos a poder responder si conviene o no eliminar la línea de carnes y vamos a ver cómo lo fundamentamos. Bien, vamos a preparar el estado de resultado. Dijimos que lo vamos a hacer aplicando el método de estados comparativos totales y vamos a preparar el estado de resultado para toda la empresa en su conjunto si mantuviéramos la línea de carne o si eliminamos la línea de carne. Como ustedes pueden ver, acá tenemos el total. Con la línea de carnes, el total de ingresos por ventas es de 50.000. Los costos variables son de 26.000. Acá tienen el total de 26.000. Eso nos da una contribución marginal total de 24.000. Restamos los costos fijos directos, la sumatoria de todos los costos fijos directos propios a cada línea de producto. Con carne nos da 12.500 y los costos fijos asignados de 5.000. Si nosotros mantenemos la línea de carne para toda la empresa en su conjunto, obtenemos una utilidad de 6.500. ¿Qué pasa? Si eliminamos, planteamos la otra alternativa, el otro escenario, si eliminamos la línea de carnes que a priori nos da un resultado negativo, nos está disminuyendo la utilidad de la empresa en su conjunto en 1.000, vamos a ver qué pasa. Si eliminamos la línea de carne, ¿cuál va a ser el total de ingresos? El total de ingresos por venta va a ser de 50.000 menos los 15.000 que genera justamente esa línea de producción, de producto, carnes. Entonces tenemos 35.000 pesos de ingresos por venta. La variación son los 15.000 pesos que estamos disminuyendo por eliminar la línea de carne. O sea, es decir, vamos a dejar de ganar 15.000 pesos. Los costos variables. Antes teníamos 26.000 con la línea de carne y ahora le tenemos que restar 8.000 de costos variables, que es lo que nos vamos a ahorrar, y vamos a tener solo 18.000 pesos de costos. Eso hace que nuestra contribución marginal va a ser de 17.000 en vez de 24.000. Es decir, dijimos, dejamos de vender 15.000, el ingreso que genera la línea de productos carnes, vamos a tener un ahorro de costos variables por 8.000, y con lo cual vamos a tener menos contribución marginal de 7.000, que era la contribución marginal de esta línea de productos, de carnes. ¿Qué otro ahorro de costo vamos a tener? Vamos a tener los costos fijos directos. Antes teníamos en total 12.500, menos 6.500, que son los costos fijos directos de carne. Perdón, 6.000. Perdón, sí, me quedé pensando. Menos 6.000,
que son los costos fijos sin carne, porque va a ser 12.500 menos 6.500, son 6.000. Aquí tenemos los 6.500 de los costos fijos directos de la línea de carne, menos los costos fijos asignados, que fíjense, los costos fijos asignados no cambian, el costo total es el mismo, porque es el costo fijo que corresponde a la empresa. Es común a toda la empresa. Entonces, esté o no esté la línea de carnes, ese costo fijo va a ser el mismo y se asignará en una línea menos, o sea, en las otras dos líneas de productos, entre hortalizas y enlatados, van a tener que absorber este mismo costo fijo de 5.000, ¿sí? Entonces, sin carne, la utilidad neta es de 6.000. Con lo cual, fíjense, antes con la línea de carne ganábamos 6.500, ahora vamos a ganar 6.000. Es decir, que dejamos de ganar 500 pesos si eliminamos la línea de carne. Fíjense, la contribución marginal de la línea de carne es de 7.000, menos 6.500, que son sus costos fijos directos, o sea, los costos fijos evitables, nos da que la línea de carne, a su vez, contribuye en 500 pesos, es decir, nos arroja una diferencia de 500 pesos de restar los costos fijos directos a la contribución marginal. Nos queda un residual de 500 pesos, en donde estos 500 pesos contribuirían en parte a soportar nuestra estructura de costos fijos de 5.000. Por eso es que ganamos 500 pesos menos, porque en este análisis, en esta variación, vemos que si eliminamos la línea de carne, estaríamos perdiendo estos 500 pesos que nos queda de residual de contribución marginal al haber restado los costos fijos directos propios de esta línea. Entonces, a pesar de que la línea de carnes, si la vemos individualmente, da una pérdida de 1.000 pesos, ¿sí?, nos aporta 500 pesos más, fíjense, 500 pesos de ganancia, nos aporta 500 pesos más de ganancia, ¿sí?, sin eliminarla que cuando la eliminamos. Y eso tiene que ver con que su contribución marginal, ¿sí?, al deducir esta contribución marginal sus costos fijos directos, que son los costos fijos evitables, a su vez nos genera un residual de 500 pesos, en donde estos 500 pesos ayudan en parte a soportar nuestra estructura de costo fijo común a toda la empresa. Entonces, ¿se debe eliminar la línea de carne? Si con carne obtenemos más utilidad por 500 pesos, no debemos eliminar la línea de carne. Siempre la decisión la debemos ver a nivel de contribución marginal y no a nivel de utilidad neta, ¿sí? Porque si nosotros lo analizamos bajo el enfoque de costo total a nivel de utilidad neta, ¿sí?, estamos viendo la incidencia de costos fijos asignados que van a permanecer sí o sí en la empresa, independientemente si esta línea está o no está. Entonces, nuestra decisión siempre debe ser a contribución marginal. Y en la medida en que la contribución marginal ayude a soportar nuestros costos fijos directos evitables y nos genere un residual, ese residual también va a ayudar a soportar nuestra estructura de costo fijo común a toda la empresa. Entonces, no hay que cerrar en este caso la línea de carne. ¿Por qué? Porque su contribución marginal colabora, no solamente que cubre los costos fijos directos propios de la línea, sino que a su vez genera un excedente que colabora con nuestra estructura de costos fijos. ¿Cuándo hay que cerrar la línea de carne? Para eso, para ver cuándo debemos cerrar la línea de carnes, vamos a tener que cerrar esta línea de carnes o una línea de producción cuando esta línea, con su contribución marginal, ni siquiera pueda cubrir sus costos directos propios, sus costos fijos evitables. Entonces vamos a calcular un punto de cierre. ¿Cómo calculamos el punto de cierre? Como los costos fijos evitables sobre la tasa de contribución marginal. Tasa de contribución marginal sobre ventas.
Costos fijos evitables, en este caso, ¿cuáles son los costos fijos evitables? Son los costos fijos directos de cada línea de producto. ¿Cuáles son los costos fijos evitables de la línea de carne? 6.500. Entonces, 6.500 sobre la contribución marginal de la línea de carnes, que dijimos que era de 7.000, 7.000, la contribución marginal total sobre ventas de 15.000. Eso nos da un punto de cierre de 6.500 sobre una tasa de contribución marginal de 0,4667 y llegamos a un punto de cierre de 13.928 pesos con 57. Nosotros debemos obtener un nivel de ventas de 13.928 pesos. Fíjense, nuestro nivel de ventas actual es de 15.000. El punto de cierre nos dice que el nivel de ventas debe ser de 13.928 pesos. Con este nivel de ventas, a nosotros no es indiferente. ¿Por qué? Porque con este nivel de ventas vamos a cubrir los costos variables de la línea de carne y los costos fijos directos propios. Y el residual va a ser 0. Es decir, en este punto, si vendemos menos de este punto, nos conviene cerrar. Pero si vendemos más de este punto, nos conviene mantener la línea de producción. ¿Por qué? Porque en la medida que superemos este nivel de ventas, nos va a estar arrojando un residual a esa contribución marginal, un residual de esa contribución marginal, luego de deducir los costos directos evitables o directos propios, que va a ayudar a soportar nuestra estructura de costos fijos. Este adicional va a servir para absorber esos costos fijos, parte de esos costos fijos. Entonces, el nivel de ventas donde se iguala la contribución marginal a los costos fijos evitables es este punto de cierre. Si las ventas son menores a 13.928 pesos, conviene cerrar la línea. Si las ventas son iguales, no es indiferente, podemos cerrar o no, y si las ventas son superiores, conviene mantener porque nos va a estar arrojando un residual para cubrir parte de esos costos fijos comunes a toda la empresa. Vamos a corroborar. Si las ventas son de 13.928,57 pesos, los costos variables, calculamos cuál es la razón de costo variable, los costos de la línea de carne son de 8.000 sobre 15.000, que es el total de ventas, nos da una razón de costo variable de 0,5333, 53% de costo variable de las ventas. Entonces calculamos los costos variables, el 53% de nuestras ventas, nos da una contribución marginal de 6.500. Los costos fijos directos de la línea de carne son de 6.500, la diferencia es de 0, con lo cual no tenemos residual para cubrir nuestros costos fijos asignados. Entonces, este nivel de ventas nos va a dar a nosotros un indicador del punto de cierre de nuestra línea de carne. Siempre la decisión la debo tomar a nivel de contribución marginal, ¿sí? Si mi contribución marginal es positiva y yo tengo, a su vez, costos fijos directos, voy a mantener esta línea de producción en la medida en que esta contribución marginal cubra esos costos fijos directos y a su vez me genere un excedente para que con ese excedente pueda absorber parte de mi estructura de costos fijos. Esto es desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de un resultado, ¿sí? ¿Cuánto me arroja de contribución marginal? En la medida en que sea positiva, esa contribución marginal está cubriendo costos fijos asignados o costos fijos propios. Si esto es así, me conviene mantener, por más que a nivel de utilidad neta me dé un resultado negativo. Vamos a ver lo mismo, pero a través del enfoque incremental. Si conviene cerrar o no la línea de carne. A través del enfoque incremental, yo voy a tener, por un lado, ahorro de costos. ¿Qué costos voy a ahorrar? La disminución de los costos variables evitables, los 8.000 pesos, no los voy a tener porque cierro la línea, y los 6.500, que son los costos fijos directos. Esos son los dos costos que yo me voy a ahorrar. Pero a su vez, voy a tener menos ingresos por venta, porque voy a cerrar esta línea de carne, con lo cual voy a dejar de ganar 15.000 pesos. ¿Cuál es mi resultado neto? Voy a ahorrar costos por
14.500, pero por 14.500, pero voy a dejar de ganar 15.000 pesos, con lo cual voy a disminuir mi utilidad en 500 pesos. Ante este resultado, veo que no conviene cerrar la línea de carne. Estos son todos, este es un análisis cuantitativo, numérico, viendo resultado económico numérico. También debemos tener en cuenta, al momento de tomar la decisión, todos los factores cualitativos. Por ejemplo, una decisión, un factor cualitativo que ayuda para esta decisión es considerar que nosotros podríamos perder clientes que vienen al supermercado a comprar carne, pero que también llevan otros productos de la empresa. Entonces, por más que esa línea de carne me esté arrojando un resultado negativo, estos clientes colaboran a que las otras líneas de productos arrojen resultado positivo. Entonces, este es un factor cualitativo que puedo considerar para complementar mi análisis, y a veces, a pesar de que los resultados a nivel numérico nos enfoquen hacia una determinada decisión, muchas veces, analizando los factores cualitativos, nosotros podemos llegar a cambiar nuestra decisión. Esta entonces es otra decisión de corto plazo, aplicable solo en el corto plazo, cierre de línea. Digo aplicable solo en el corto plazo porque en el largo plazo se deben cubrir todos los costos, ¿sí? Entonces, aplicable solo en el corto plazo, que cuando tenemos una línea de producto que arroja una contribución marginal positiva, en la medida en que esa contribución marginal positiva colabore a cubrir parte de los costos fijos asignados, conviene mantener esa línea de productos y debemos basarnos en eso para tomar las decisiones y no a priori como veríamos cuando vemos la utilidad neta, que si la vemos hacia a priori decimos cerramos esta línea porque nos está arrojando pérdida. Bien, otra decisión que tomamos en el o que tiene que ver con toma de decisiones en el corto plazo es qué pasa cuando tenemos más de un producto, cómo lograr la mejor mezcla de producción a llevar a cabo para maximizar nuestra utilidad o nuestro beneficio económico, para maximizar la utilidad de la empresa. Vamos a hacer el ejercicio 7 de la guía. El ejercicio 7 es contribución marginal por factor escaso. ¿Qué nos dice? La empresa Antar fabrica en la actualidad dos productos, el producto A y el producto B. Dichos productos se venden en 15 y 10 pesos respectivamente. Los costos variables unitarios son de 7 pesos para A y 4 pesos para B. Los costos fijos totales ascienden a 12.100 pesos. Existe una demanda probable de 2.000 unidades para A, una demanda probable de 4.000 unidades para B. La empresa en cuestión tiene 6.400 horas de capacidad de planta disponible, y de estas 6.400 horas de capacidad, sabemos que 2 horas se necesitan para fabricar A y 1 hora para fabricar B. Entonces nos pregunta, ¿cuánto le conviene fabricar de A y cuánto le conviene fabricar de B para maximizar el resultado final? Acá estamos ante una decisión de ver qué productos debemos fabricar para lograr la mejor mezcla que nos dé el máximo resultado final, la máxima utilidad, ¿sí? En este caso tenemos dos limitaciones. Por un lado tenemos factor escaso, es decir, que nosotros tenemos una cierta cantidad de recursos disponibles para llevar a cabo la producción de estos dos productos, que es el tiempo, la cantidad de horas con que contamos para llevar a cabo esta fabricación, 6.400 horas, y por otro lado también tenemos otra limitante, que es la demanda probable. Nosotros no podemos vender todo lo que querramos fabricar. Vamos a tener un límite, porque vamos a tener un límite de demanda de productos, con lo cual, si fabricamos más
de lo que nos van a demandar, nos van a quedar excedentes en inventario sin vender. Con lo cual, tenemos otro factor limitante que es producir hasta la demanda probable, ¿sí? No podemos producir ilimitadamente porque no lo vamos a colocar en el mercado. Entonces, ¿cuál va a ser el producto más rentable a fabricar entre estos dos productos, sabiendo estas consideraciones particulares de restricciones? Si yo no analizo el producto individualmente, fíjense, tengo el producto A y el producto B. Sabemos que del producto A el precio de venta es de 15 pesos, con un costo variable unitario de 7 pesos, una contribución marginal unitaria de 8. Este producto A tiene una demanda probable de unidades de 2000 y una cantidad de horas necesarias de 2 horas por unidad. El producto B tiene un precio de venta de 10, un costo variable unitario de 4, una contribución marginal unitaria, 10 menos 4 de 6, una demanda probable de unidades de 4000 y la cantidad de horas necesarias es de 1 hora por unidad. Entonces decimos, ¿qué productos debemos fabricar? Si lo vemos a priori, si analizo individualmente, yo diría el producto A. ¿Por qué? Porque el producto A tiene un precio de venta de 15, un costo variable unitario de 7, con lo cual tenemos una contribución marginal unitaria de 8. El producto B tiene una contribución marginal unitaria de 6. Si lo analizo individualmente, fabrico el producto A porque tiene mayor contribución marginal unitaria. Ahora, ¿el producto que debemos fabricar es aquel que tiene mayor contribución marginal unitaria? No, no necesariamente. Debemos buscar el producto que tiene mayor contribución marginal unitaria, pero por unidad de factor limitante, para que podamos comparar. ¿Por qué? Porque nosotros así individualmente no los podemos comparar homogéneamente, porque no sabemos cuántos recursos insume A y cuántos recursos insume B. A lo mejor A nos brinda una mayor contribución marginal unitaria, pero también insume más horas que B, que de hecho es así porque nos dan como dato. Se necesitan 2 horas para fabricar de A y 1 hora para fabricar de B. Entonces, para tomar una decisión, no necesito la contribución marginal unitaria mayor por producto, sino que necesito la contribución marginal unitaria mayor, pero por factor limitante. En este caso, por hora, para poder homogeneizar información y poder comparar. Esto es así porque cada producto insume diferente cantidad de horas. Entonces, a los fines de hacerlo comparable, debemos calcular la contribución marginal unitaria por factor limitante. ¿Cómo calculo la contribución marginal unitaria por hora, en este caso, que es mi recurso limitante? Calculo como la contribución marginal del producto A sobre la cantidad de horas que insume A y sobre la cantidad de horas que insume B. Entonces, contribución marginal por hora va a ser de 4 pesos, ¿sí?, para A y de 6 pesos por hora para B. Entonces, ¿cuál es el producto más rentable? ¿A, que nos da una contribución marginal unitaria de 8? ¿O B, que nos da una contribución marginal unitaria de 6 por hora de factor limitante? En cambio, A por hora nos da una contribución marginal unitaria de 4. El producto más rentable en este caso es B, que nos da una contribución marginal unitaria de 6 pesos por hora. Entonces, siempre debo tener en cuenta, cuando tengo más de un producto, la contribución marginal unitaria por factor limitante, ¿sí?, por recurso limitante. Analizo la contribución marginal unitaria, en este caso por hora, y conviene producir más unidades de B porque es el que tiene mayor contribución marginal unitaria por factor limitante. Bien, dijimos que teníamos otra restricción. ¿Voy a producir todo lo que quiera de B? Si fíjense ustedes, ¿cuánto es mi disponibilidad o mi capacidad disponible en horas? 6.400. Nos daban como dato
que la capacidad disponible, la empresa tiene una disponibilidad de 6.400 horas. Entonces, si yo quiero maximizar mi utilidad, digo, voy a producir todo B, porque me da mayor contribución marginal unitaria por hora, me conviene producir B. B insume 1 hora. Si yo tengo 6.400 horas disponibles, puedo producir 6.400 unidades de B. ¿Las voy a vender? No. ¿Por qué? Porque tengo otro factor restrictivo, otro factor limitante, que es la demanda probable. Yo voy a tener una demanda, una probabilidad de demanda de B de 4.000 unidades. Entonces, voy a agotar todas las unidades que puedo llegar a vender en el mercado, las 4.000, y el resto, si me sobra capacidad disponible de recursos, lo voy a destinar a el otro producto A. Entonces, ¿cuál va a ser mi mezcla? ¿Cómo voy a calcular mi mezcla? Yo no puedo fabricar más que 4.000 unidades de B. Entonces, la cantidad que necesito para producir de B, voy a producir lo máximo porque es el producto que mayor contribución marginal por recurso escaso me brinda. Entonces voy a producir, sabiendo que B insume 1 hora por cada producto, y tengo 4.000 unidades que me insumirían 4.000 horas, voy a producir de B 4.000 unidades, ¿sí? Que me insumen 4.000 horas. Mi capacidad total es de 6.400. ¿Cuántas horas me quedan disponibles para A? 2.400 horas. Entonces, si cada unidad insume 2 horas, ¿cuántas unidades de A voy a producir? 1.200 unidades. ¿Cuál va a ser mi mezcla de producción entonces? De B voy a producir 4.000 unidades y de A voy a producir 1.200 unidades. Entonces, de esta forma determinamos la mezcla de producción. Esta mezcla está influenciada o limitada por dos factores. Por un lado, por la disponibilidad de recursos, que es limitada. Entonces, vamos a tener que producir aquel producto que tenga mayor contribución marginal por factor escaso. Y por otro lado, también va a estar limitada por la demanda probable. ¿Cuánto vamos a producir? Hasta el límite de la demanda probable. Vamos a producir lo máximo que podamos vender de aquel producto que tenga mayor contribución marginal unitaria por factor escaso, y luego lo que quede vamos a producir del otro producto, ¿sí? Entonces, tenemos como conclusión, cuando tenemos más de un producto y tenemos dos factores limitantes, siempre vamos a decidir primero, en función, si tenemos como factor limitante la capacidad, vamos a tomar la decisión en función a la contribución marginal unitaria por factor limitante, en este caso por hora. Y si a su vez tenemos otra restricción como es la de la demanda probable, no puedo fabricar más de lo que voy a vender, también esta decisión se va a ver afectada por este factor restrictivo, entonces vamos a producir, la mezcla va a ser de aquel producto que tenga mayor contribución marginal unitaria por factor limitante hasta el límite de la demanda, y lo que queda va a ser del otro producto hasta ocupar el total disponible de recursos o factores restrictivos, ¿sí? Si yo no tuviera en cuenta, no tuviera como dato la demanda probable, ¿qué voy a vender? Voy a vender todo aquel producto, voy a fabricar y voy a vender todo aquel producto que tenga mayor contribución marginal por factor escaso. En este caso es B. Si yo no tuviera el límite en la demanda de B, me conviene producir todo B, aprovechar esa capacidad disponible de producción, en este caso medido en horas, para llevar a cabo la fabricación de B. En vez de 4.000 unidades, sabiendo que cada unidad de B insume 1 hora, y sabiendo que tengo una disponibilidad de 6.400 horas, si yo tuviera en cuenta ese límite de demanda, voy a producir 6.400 unidades de B, porque al producir estas 6.400 unidades voy a estar maximizando utilidad. Pero como tengo en cuenta, en este caso, como tengo una restricción de demanda probable, debo tratar de armar una mezcla que me maximice la utilidad.
y la mezcla es la que acabamos de determinar, no solo considerando la contribución marginal unitaria por factor restrictivo, sino también hasta el límite de la demanda probable. Bien, esta es otra decisión de corto plazo, en donde entonces, cuando tenemos mezcla, en este caso se pueden dar distintas alternativas, dijimos, si no tenemos factor limitante ni demanda probable, siempre vamos a producir aquel producto que sea el más rentable por contribución marginal unitaria por factor, por insumo, por factor, en este caso factor de producción, perdón, contribución marginal unitaria por hora, en este caso. Si a su vez yo tengo un límite en estos recursos, vamos a trabajar con contribución marginal unitaria por factor limitante, y si a su vez yo tengo otra restricción, que es la de la demanda, la decisión va a tener que ver no solo abocarse a aquel producto que tenga mayor contribución marginal unitaria por factor limitante, sino también teniendo en cuenta hasta el límite de la demanda probable. Y de esta manera voy armando la mezcla que optimice mi utilidad operativa. Bien, en todos estos tipos de decisiones siempre aplicamos el concepto de costo relevante, costo irrelevante, y siempre complementamos el análisis para tomar la decisión con los factores no cuantitativos, ¿sí? Bien, con esto terminamos con otro tipo, todo este tipo de decisiones que estamos viendo, que son de decisiones de tipo económicas de producción, y ahora vamos a pasar a el ejercicio 9 para ver una decisión de tipo comercial. Bien. Bueno, por último, dijimos que vamos a ver, dentro de las decisiones de corto plazo, también tenemos decisiones de tipo comercial, como es la de fijación de precios, cuando queremos incorporar un nuevo producto, cuando necesitamos determinar el precio de un nuevo producto. En estas decisiones de precio vamos a tener distintas influencias, como los clientes, los competidores, el costo, ¿sí? Un precio a largo plazo siempre debe cubrir el costo total de un producto, o sea, el costo total que abarca la cadena de valor total. Cuando trabajamos en el corto plazo, el precio debe cubrir los costos variables, es decir, que debe arrojar una contribución marginal positiva, pero esto es solamente aplicable al corto plazo. Cuando definimos un precio, lo podemos hacer basados en el mercado, o el costo más un determinado porcentaje, y también muchas veces podemos definir el precio en función al capital invertido, ¿sí? La tasa de rendimiento sobre la inversión, ¿sí? Es una medida importante que mide la eficacia de la empresa, y muchas veces conviene incorporar en este precio de venta la inversión, sobre todo cuando tenemos productos que requieren altos montos de inversión. En este caso vamos a hacer un ejercicio, les voy a mostrar la fórmula también, cómo llegamos cuando incorporamos en el precio de venta el rendimiento sobre el capital fijo invertido y sobre el capital variable. Entonces vamos a ver en este caso el desarrollo de este ejercicio con esta fórmula, ¿sí? Bien. Vamos a hacer el ejercicio 9. El ejercicio 9 nos dice determinación de precios basado en el costo, utilidad sobre el capital fijo y variable. Nos dan los datos: el costo variable unitario, costo fijo de 12.000, capital fijo invertido de 40.000, el capital variable invertido, el del 50% sobre ventas, las unidades a vender de 1.500, y la rentabilidad del 10% sobre el capital. Entonces,
nos dice, determina un precio para que la utilidad del para lograr una utilidad del 10% sobre el capital invertido. Partimos siempre de la ecuación donde las ventas menos los costos variables totales menos los costos fijos es igual a utilidad, ¿sí? A partir de esta ecuación vamos a tener que despejar precio para poder definir cuál es el precio, considerando en este precio esta rentabilidad del 10% sobre el capital variable invertido, que lo definimos como un porcentaje sobre ventas, y sobre el capital fijo invertido. Entonces, fíjense, partiendo de la ecuación, nosotros podemos resolver esta incógnita de cuál será el precio. Ventas es igual a ¿qué? Yo tengo que despejar precio de venta, entonces voy a despejar ventas. Ventas es igual a ¿qué? A costo fijo más costo variable, paso costo variable al segundo miembro de mi ecuación, segundo término, costo variable más utilidad, ¿sí? Ventas es igual a cantidad por precio. Cantidad por precio es igual a ¿qué? A costo fijo más costo variable total, que es cantidad por costo variable unitario, más utilidad. Vamos reemplazando. La cantidad tenemos como dato de 1.500 unidades por precio de venta, que es nuestra incógnita. Es igual a costo total, costo fijo más costo variable total, costo fijo 12.000 más costo variable total es de 30 por 1.500, costo variable unitario por cantidad, 45.000. Más la utilidad. La utilidad es el 10% del capital. Fíjense, lo voy a agrandar acá. Utilidad es el 10% del capital. ¿Cómo se forma este capital? 40.000, que es el capital fijo invertido, más el 50% de las ventas, 50 de 1.500 unidades por el precio de venta. Si ustedes resuelven, van a tener 12.000 más 45.000 ventas, más el 10% de 40.000, que es la rentabilidad sobre el capital fijo, 4.000, más el 10% del 50% de las ventas. Eso les da 0,10 por 0,50 por 1.500 unidades, les da 75p por el precio de venta. Si ustedes despejan 1.500 por el precio menos 75 por el precio, les da 61.000. Van resolviendo. 1.425 por el precio de venta, 61.000. Con lo cual el precio de venta va a ser igual a ¿qué? A 61.000 sobre 1.425. Les da un precio de 42,81 pesos. Es decir, este precio estamos fijando está considerando el rendimiento sobre la inversión. ¿Qué rendimiento? El 10% sobre la inversión. ¿Y cómo se forma la inversión? Se forma como un capital fijo invertido más un capital variable invertido, en donde este capital variable va a estar variable en función a las ventas, ¿sí? Nosotros necesitamos cobrar un precio de 42,81 pesos, dado un nivel de producción y venta de 1.500 unidades, para lograr una utilidad del 10% sobre el capital. Vamos a corroborar. ¿Cuánto tienen que ser mis ventas con este precio? Mis ventas, considerando este precio de 42 pesos con 81, va a ser igual a 64.215, que es el precio de venta, 42,81, por las 1.500 unidades. ¿Cuánto va a ser el costo variable? Dijimos 45.000, 1.500 unidades por 30 costo variable unitario. ¿Cuánto es el costo fijo? 12.000. ¿Cuánto es mi utilidad? 7.215. 64.215 de venta menos los costos totales, que son de 57.000. 7.215. Esta utilidad debe representar el 10% del capital invertido. ¿Cuánto es el capital invertido? Capital fijo tengo 40.000. Y capital variable es el 50% sobre las ventas. El 50%, fíjense, de las ventas.
Entonces, el total de capital invertido es 72.108, el 10%, 7.211, bueno, una cuestión de redondeo, pero nos da la utilidad del 10% del capital, o sea, coincide la utilidad con el 10% del capital invertido. Otra forma de sacar el precio de venta es aplicando esta fórmula. Esta fórmula surge de esta ecuación inicial, ventas, ventas menos costos variables totales menos costos fijos igual a utilidad, y despejando, considerando la utilidad como un porcentaje de rentabilidad sobre el capital, despejando, fíjense acá abajo yo les fui armando, ese rendimiento sobre la inversión, considerada como utilidad, despejando, vamos a ir llegando a la fórmula de precio que contiene ese rendimiento sobre el capital fijo y sobre el capital variable, ¿sí? Ustedes pueden ver acá, ventas es igual a costo total más utilidad, ventas que es Q por P es igual a costo total más utilidad, y cómo sacamos la utilidad como un rendimiento del capital fijo más un rendimiento del capital variable, y van despejando, lo pueden seguir en este paso a paso, hasta llegar al precio de venta, en donde el precio de venta va a ser igual a ¿qué? Al costo total más el rendimiento por el capital fijo, ¿sí? Sobre Q, que es la cantidad de unidades producidas y vendidas, sobre 1 menos el rendimiento por el capital variable. Lo calculamos acá. Costo total, dijimos, en este caso lo calculamos a través de fórmula. Costo total, dijimos que es el costo variable total más el costo fijo total, 57.000, más el rendimiento deseado, que es el rendimiento deseado de la inversión, el 10% sobre el capital, más 0,10 por el capital fijo, 40.000, sobre la cantidad de unidades producidas y vendidas, 1.500, todo esto sobre 1 menos el rendimiento deseado de la inversión por el rendimiento del capital variable sobre ventas, que es de 0,50. Resolviendo esta fórmula, llegamos a que el precio de venta es de 42,81 pesos. Entonces, en este ejercicio particular, determinamos el precio de venta en función del capital invertido, considerando el rendimiento sobre esa inversión en activo fijo y en capital variable, ¿sí? Lo podemos calcular a través de la fórmula que surge de despejar la ecuación inicial, o directamente ir reemplazando en la ecuación inicial, donde ventas es igual a costo fijo más costos variables totales más utilidad. Esta es una forma de calcular el precio, de calcular el precio de un nuevo producto que queramos introducir en el mercado. Otra forma de calcular precios es basados en precios de mercado directamente, u otra forma también es a través de un costo más un determinado porcentaje. Costo total de producción más un determinado porcentaje de utilidad, costo de la cadena de valor más un determinado porcentaje de utilidad. Estas decisiones de precio son también aplicables al corto plazo, son decisiones de corto plazo, siempre que estemos hablando de corto plazo podemos tener en cuenta precios que cubran los costos variables, como les dije al principio, pero a largo plazo un precio debe cubrir siempre los costos totales de la cadena de valor. Bueno, con este práctico vimos un poco ciertos casos de toma de decisiones de corto plazo. En la guía ustedes pueden resolver los otros ejercicios y que también tienen que ver con toma de decisiones en el corto plazo. Aplica aquí todo lo que aprendieron en el proceso decisorio, que pueden basarse en el enfoque del método de costo total, en el enfoque de método de costo incremental o de costo de oportunidad.
con cualquiera de estos métodos ustedes van a llegar a la misma decisión y estas son una de las tantas decisiones que podemos tomar en el de corto plazo. En la guía tienen otras decisiones más, como de hacer o comprar, reemplazo de un equipo. Bueno, hay un montón de decisiones que pueden ir viendo en la guía y evacuamos las dudas en el próximo horario de consulta. Bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo jueves.